Decidiendo con precisión. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy con el uso del árbol de decisiones del Códex Alimentarius. Y es verdad que nos vamos a sumergir en un tema crucial para quienes trabajan en la industria alimentaria, para quienes trabajan con un plan de APPCC y requieren de la mejor herramienta para decidir si un peligro significativo sería definido punto crítico de control o no. Esta herramienta, aunque a primera vista parece muy sencilla, realmente es el pilar básico para aplicar todas estas normas de seguridad alimentaria de una manera clara, lógica y efectiva. Sin este punto no vamos a conseguir desarrollar bien nuestro plan de APPCC y podemos cometer errores. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marifé Montes y te presento un nuevo episodio de mi podcast de marifemontes.com, donde podrás ver que realmente en cada episodio estoy hablando de herramientas, de trucos, de formas de trabajar tu sistema de seguridad alimentaria de una manera mucho más eficaz, práctica y mucho más de utilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a tu sistema. Podrás escucharme desde cualquier plataforma y también desde mi página web marifemontes.com, desde donde vas a poder acceder a cada episodio y te podrás descargar los apuntes de cada uno de estos episodios. En estos apuntes te condenso todo el contenido de cada episodio para que puedas poner en marcha todo lo que vamos a ir aprendiendo. Así que, pues te pido que te suscribas desde la plataforma desde la que me estés escuchando y que también accedas a mi página web marifemontes.com para poderte descargar los apuntes. Así que ahora comenzamos con este episodio. Déjame que antes te haga una breve explicación de lo que es realmente el Códex Alimentario. Es importante saber también de dónde parte esta base y la importancia global que tiene el Códex Alimentario para la seguridad alimentaria. Bien, el Códex, también que se conoce como el Código Alimentario, es un conjunto de normas, directrices, de códigos de prácticas internacionales que están especialmente diseñadas para proteger la salud de los consumidores y además garantizar prácticas que sean equitativas dentro del comercio de alimentos y de una forma internacional. Este sistema está desarrollado y administrado por la Comisión del Códex Alimentario, que es un organismo que se creó ya hace bastante tiempo, en el 1963, por dos entidades muy conocidas. Una de ellas es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la conocerás como la FAO, y la otra organización es la Organización Mundial de la Salud, o lo que se diría OMS. Esto es lo que sería realmente el Códex. ¿Pero qué abarca realmente el Códex? ¿A dónde llega realmente el Códex Alimentario? Pues llega a una gran variedad de temas que están relacionados siempre con la seguridad alimentaria y con los propios alimentos, ya que esta organización nos ayuda a publicar normas de calidad, o más bien esta organización nos publica normas de calidad que son usadas para poder luego desarrollar directrices también o legislación, es decir, que es usada como referencia para que luego las administraciones puedan y tengan una base para poder diseñar y publicar toda esta legislación. Nos dan unas directrices de seguridad porque nos identifican a través de sus estudios, pues nos van a ayudar a identificar peligros microbiológicos, los peligros químicos, los peligros físicos. También trabajan mucho el área de la parte del etiquetado y la propia comercialización de los productos, y también trabaja otra pata de esta mesa que hace el Códex, trabajar las prácticas de higiene para garantizar que la inocuidad alimentaria a lo largo de todo el proceso productivo, desde el inicio o desde la agricultura hasta la mesa, pues cubrimos con todos estos requisitos para garantizar esa seguridad alimentaria. Y es verdad que tiene una importancia global el Códex porque tiene unos roles fundamentales que serían, en primer lugar, proteger la salud de los consumidores. También van a promover el comercio justo porque nos proporcionan un marco común, reduce barreras comerciales y nos está asegurando estándares uniformes. Por ejemplo, pues el que tengamos esta disposición de los documentos publicados por el Códex nos ayuda en la Unión Europea para poder publicar normas, reglamentos y directrices armonizadas. Y luego, pues efectivamente, pues nos ayuda eso, a alinear estos requisitos tanto nacionales como internacionales, promoviendo lo que va pretendiendo el Códex es promover esa coherencia dentro de la industria alimentaria, y tiene una influencia muy práctica. Ya es verdad que todos estos estándares que el Códex está publicando no son obligatorios, pero sí es verdad que muchos países lo utilizan como una referencia
para desarrollar nuestras propias legislaciones, leyes, políticas alimentarias. Y además son frecuentemente citados en posibles disputas comerciales internacionales dentro de la Organización Mundial del Comercio, consolidando de esta manera su relevancia en ese mercado o en ese comercio global. Ya te he puesto un poquito en antecedentes de qué es el Codex, de su importancia, de su coherencia y cómo abarca dentro de este mundo de la publicación de normas y estándares de seguridad alimentaria. Bueno, pues ya sabiendo esto, ahora sí que me quiero centrar directamente al objeto de este episodio, que era hablarte del árbol de decisiones, porque es importante que usemos una herramienta sencilla, práctica, que sea útil para que nosotros podamos determinar si estos peligros significativos que tenemos en nuestras instalaciones, que tenemos a lo largo de nuestro proceso productivo, realmente se van a transformar en lo que llamaríamos puntos críticos o no. Así que bueno, vamos a ver que el árbol de decisiones que está utilizado dentro del contexto del Codex Alimentario tiene su origen o nos viene desde el paso número 7 de cómo elaborar un plan de análisis de peligros establecido por el Codex. En este momento, en este paso número 7, donde nos dice el Codex que elaboremos y diseñamos este plan, es donde vamos a encontrar la necesidad de hacer uso de este árbol de decisiones. Sí, déjame también decirte que de la misma manera que los documentos del Codex no son de obligado cumplimiento, tampoco sería de obligado cumplimiento hacer uso de esta herramienta, de este árbol de decisiones. Pero sí que te digo que sería muy aconsejable que hiciésemos uso de este árbol porque nos va a ayudar a tener un sistema mucho más fiable. Ya hemos visto que a lo largo del tiempo el uso de este tipo de herramientas, en concreto de este árbol de decisiones, le está dando una garantía, le está dando una solidez y una madurez y una veracidad a tu plan de análisis de peligros. Con lo cual, vamos a trabajar, vamos a ver en qué consiste este árbol de decisiones, cuáles son las preguntas que contiene este árbol y vamos a ir viendo algunos ejemplos. En este episodio te quiero describirte cómo funciona este árbol de decisiones paso a paso. Te voy a dar ejemplos prácticos, pero también te voy a hablar porque realmente yo te quiero transmitir aquí el uso del nuevo árbol que fue publicado en el año 2023, ¿vale? Ya estamos en el 25, pero en el año 2023 el Codex nos publicó una nueva formulación de este árbol de decisiones, con lo cual también te quiero transmitir todos estos cambios y me quiero enfocar en este nuevo árbol para que veas que es mucho más práctico la utilización del árbol del Codex nuevo. Te voy a poner casos prácticos reales con producción de alimentos listos para consumo para que veas que realmente es bastante sencillo. Así que prepárate que vamos a descubrir esta herramienta que nos va a ayudar a transformar el cumplimiento de todas estas normas alimentarias en un proceso muy eficiente y muy efectivo. Ahora bien, antes de sumergirnos en el funcionamiento del árbol de decisiones del Codex, hay algo que pues no podemos pasar por alto, que son esos cambios recientes que ha tenido la herramienta, que nos va a marcar una gran diferencia, una diferencia significativa respecto a versiones anteriores. Llevamos 20 años usando el árbol de decisiones del Codex anterior y tenemos que habituarnos a estos cambios que son significativos. El árbol ha sido actualizado para adaptarse a nuevos desafíos, a desafíos actuales que tiene la industria alimentaria, donde es importante que reflejemos todos esos avances en conocimientos científicos y avances a nivel de práctica de gestión de riesgos, con lo cual, vamos a ver cómo trabajar con él. Es verdad que sigue manteniendo su esencia, pero estas modificaciones, a mi parecer, yo creo que han sido modificaciones que me ayudan a tener un árbol mucho más intuitivo, mucho más eficiente y relevante con las necesidades actuales. ¿Por qué hubo estos cambios? ¿Qué pensó Codex o cuál era su objetivo cuando transmitió o cuando nos publicó este nuevo árbol de decisiones? Pues realmente lo que ha hecho ha sido simplificar las preguntas y el flujo de decisión ha sido uno de los cambios más notables que nosotros encontramos en esta nueva versión del árbol de decisiones, que se han simplificado muchísimo las preguntas y por tanto la toma de decisiones en función de la respuesta que tengamos de cada de estas preguntas. Es verdad que en la versión anterior había preguntas un poco repetidas y que no se quedaba bien detallado, con lo cual nos generaba un poquito de confusión o nos provocaba la omisión de pasos importantes.
De esta manera lo que ha cambiado es que las preguntas ahora son mucho más claras y directas. Se han eliminado ambigüedades y ahora veremos por qué. Los flujos son mucho más organizados para evitar repetir la evaluación de los posibles peligros. Porque el objetivo es que seamos mucho más eficientes. Si ya de por sí el diseñar y elaborar todo un plan de análisis de peligro nos conlleva una cierta complejidad, pues que no sea una complejidad añadida el uso de este tipo de árbol de decisiones. También es verdad que el objetivo que tenía el Codex era que este árbol estuviese mejor integrado cuando tengamos sistemas de gestión de seguridad alimentaria implantados bajo normas como puede ser ISO 22000 o BRC y IFS, donde, pues pretendemos que también dispongamos de una documentación sencilla, intuitiva y práctica. Este sí que es verdad que es un aspecto que he detectado yo cuando he dado formación con este nuevo árbol de decisiones y que entiendo que el Codex también era su propio objetivo, es que se mejora muchísimo más la eficacia de la formación. Al ser un árbol mucho más sencillo de utilizar, pues me ha ayudado o me ha mejorado muchísimo la formación y la toma de decisiones en esa formación. Finalmente, al final, esta nueva versión pues lo que busca es mejorar esa accesibilidad a la herramienta para que todos los miembros del equipo de seguridad alimentaria, que ya sabemos que tiene que ser multidisciplinar y que puede tener niveles formativos distintos, pues facilita, este árbol nos está facilitando esa capacitación y, por tanto, una correcta toma de decisiones a todos los niveles dentro de este equipo de seguridad alimentaria. Es un lenguaje muchísimo más accesible, no es tan técnico, con lo cual puede ser más eficiente trabajar a todos estos niveles operativos y no requerimos ya de ser unos expertos en seguridad alimentaria. Con lo cual yo creo que estos eran los objetivos que el Codex pretendía con la publicación de este nuevo árbol. Así que pues vamos ya en breve a ver cómo funciona este árbol. Sí decirte, que el Codex Alimentario, cuando publicó estos principios generales de higiene de los alimentos, publicó una versión en el año 2022. Posteriormente, al poquísimo tiempo, tenemos la versión de febrero 2023 y es aquí, en esta versión de febrero del año 2023, donde se ha incorporado este nuevo árbol, ¿vale? Recuerda que no está en la versión del año 2022, sino que está en el anexo 4 de la versión 2023, para que, nos quede claro dónde vamos a encontrar este árbol de decisiones. Volverte a destacar y a recordar que realmente no existe la obligación de utilizar un árbol de decisiones para determinar si tus peligros significativos serían definidos como puntos críticos. Pero está demostrado, de verdad que te aseguro que está demostrado que en la práctica resulta mucho más útil hacer uso de este árbol de decisiones que ya está muy validado y muy trabajado a través del Codex. Recuerda que el Codex establece que los puntos críticos se deben de determinar únicamente para aquellos peligros que se han identificado significativos. Cuando tú estás haciendo un análisis de peligros y en función de esa probabilidad y esa gravedad determinamos que por ambos aspectos, tanto por gravedad como por probabilidad, determinamos que el nivel de riesgo es alto, lo llamaríamos significativo. Y son estos los peligros que nosotros luego pasaríamos por este árbol de preguntas para determinar si serían críticos o no. Yo te aconsejo que esta regla la cumplas a rajatabla. ¿Por qué? Porque peligros que no son significativos pueden llevarte a un error o pueden llevarte a puntos críticos por error, con lo cual, pues analiza solo a través de este árbol de decisiones aquellos peligros que ya sean significativos, porque además el Codex nos dice, oye, todos aquellos peligros que no son significativos ya están perfectamente gestionados a través de los programas de prerequisitos, tanto generales como específicos de esa operación, con lo cual un peligro que ya está perfectamente controlado, un peligro que por su nivel de riesgo es muy bajo porque por su probabilidad de ocurrencia o de detección y además no es un peligro grave, lógicamente por deducción nunca llegaría a ser un punto crítico de control, con lo cual recuerda, solo pasaremos por el árbol de decisiones aquellos peligros que sí que son significativos. Bueno, pues vamos a pasar ya sí a describir todas estas preguntas que encontramos dentro del árbol. En este caso, en la versión 2023, el árbol tiene 4 preguntas. La primera pregunta ya es bastante
clara y precisa, porque nos dice, ¿se puede controlar el peligro significativo a un nivel aceptable, en este caso por programa de prerequisitos, por ejemplo, por buenas prácticas o por cualquier otro programa de prerequisitos? Fijaros que aquí ya me está filtrando muy bien cuáles son los peligros que yo voy a pasar por el árbol, porque ya le ha puesto el apellido, ¿no? Te ha dicho, oye, ¿puedo controlar este peligro significativo a través de programas de prerequisitos? Si mi respuesta es que sí, pues lo tengo clarísimo, es un peligro que realmente, vale, aun siendo significativo, hemos podido establecer un programa de prerequisitos previamente que implantamos en nuestro plan de análisis de peligro que ya me lo está gestionando, con lo cual directamente este peligro, aun siendo significativo, no será punto crítico. Pero si la respuesta es que no, es decir, ¿se puede controlar el peligro significativo con programas de prerequisitos? Y tú ya estás respondiendo que no, porque no podemos controlar este peligro ni a través de nuestros programas de limpieza, ni de buenas prácticas, ni de mantenimiento, ni de gestión de alérgenos, ni de gestión de manipuladores, con lo cual, si ya sabemos que directamente no lo podemos controlar, tendríamos que ir a nuestra segunda pregunta. Que por cierto aquí te hago un inciso, ¿vale? Porque bueno, yo estoy leyendo las preguntas ahora mismo que tengo en pantalla y tú si te descargas los apuntes de este episodio vas a tener, en estos apuntes vas a tener todas estas preguntas con los ejemplos prácticos, vas a ver que hay una serie de tablas con distintos ejemplos para que tú puedas ponerlo en acción, tú puedas ponerlo en marcha o puedas hacer uso de estos modelos que yo te propongo en estos apuntes y que es muy difícil transmitir a través del audio de este episodio, pero sí que, bueno, pues indicarte que los tienes en los apuntes. Así que bueno, continúo con la pregunta número 2, porque recordad que si contestamos que no a la pregunta número 1, pues tendríamos que continuar preguntándonos en este árbol. Y en este caso nos preguntaría, esta segunda pregunta es, ¿existen medidas de control específicas para el peligro significativo que está identificado en este paso? Si yo ya en este punto, en ese peligro que hemos podido identificar en esa fase, tengo medidas específicas para controlarlo, y mi respuesta es que sí, vamos a continuar con el árbol, ¿no? Si mi respuesta es que no, es decir, yo no tengo medidas de control específicas para este peligro significativo, con lo cual esto me hace pensar que no estoy trabajando correctamente y de hecho fijaros que también quería destacarte aquí, ¿no? Que incluso el Codex en su documento nos va haciendo salvedades o nos va matizando las respuestas de estas preguntas. Y si en esta pregunta número 2 nosotros hemos respondido que no tenemos medidas específicas para controlar este peligro significativo, quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque quiere decir que no tenemos la precisión en nuestro sistema de gestión de seguridad alimentaria que me esté controlando estos peligros, con lo cual aquí deberíamos de parar y replantearnos el por qué, si ya es un peligro significativo que no se puede gestionar con un programa de prerequisitos y además tampoco tengo medidas específicas para controlarlo, pues aquí ya al final la deducción es mi sistema no está bien implantado, con lo cual pararíamos y tendríamos que reformular todo nuestro sistema. En cambio, si nosotros aquí hemos contestado que sí, que efectivamente yo tengo medidas de control específicas y concretas para ese peligro en concreto, pasaríamos a esta tercera pregunta, que sería, ¿un paso posterior me va a prevenir o eliminar el peligro significativo que hemos identificado o no lo va a reducir? Aquí tendríamos dos posibles respuestas, no hay más. Una sería, pues sí, que efectivamente nosotros en pasos posteriores sí que voy a tener actividades o voy a tener un paso siguiente en el que me va a ayudar a prevenir o eliminar el peligro significativo que en este caso yo estoy analizando e identificando o que nos lo va a reducir un poco más adelante a lo largo de nuestro diagrama de flujo. Bueno, pues ya pararíamos aquí porque ya sabemos que como analizaremos más adelante, recuerda que todos estos peligros los vamos analizando en el orden de nuestro diagrama de flujo, con lo cual si ya hay fases siguientes o pasos siguientes que me van a ayudar a prevenir o a eliminar o reducir ese peligro significativo, bueno, pues cuando lleguemos a ese punto volveremos a pasar por el árbol de decisiones y casi llegaremos a la conclusión de que esas siguientes fases sí serán puntos críticos. En cambio, si
yo ya sé que en pasos siguientes no voy a ser capaz ni de reducir, ni de eliminar, ni de prevenir a un nivel aceptable este peligro significativo que estoy analizando en este momento, es decir, que si mi respuesta es que no, pasaría a mi cuarta pregunta. Y esta cuarta pregunta dice, ¿puede este paso, justo en el que estamos analizando, prevenir o eliminar específicamente el peligro significativo o reducirlo a un nivel aceptable? Bueno, pues aquí llegamos otra vez a dos posibles respuestas. La respuesta sí. Pues en este caso ya sabemos que si mi respuesta es sí, el árbol me dice, oye, pues entonces esta fase, este control, este peligro significativo es un punto crítico de control y ya actuaremos en consecuencia de cómo se deben de tratar los puntos críticos de control, que ahora después también te voy a describir un poquito. Y si la respuesta es que no tengo aquí ninguna forma de prevenir o eliminar, pues acabaríamos con la misma conclusión que en la pregunta número 2. Si yo después de saber que es un peligro significativo, después de saber que no tengo medidas de control específicas que me están ayudando a prevenir o a eliminar o a reducir a un nivel aceptable, pues mal asunto, porque mi sistema no está correctamente formulado para prevenir o eliminar o reducir a nivel aceptable este peligro, con lo cual yo tendré que reformular todas estas medidas que yo tengo que implantar para que podamos reducir este peligro significativo. Pasaría lo mismo que en el caso de la pregunta número 2 que te he dicho hasta hace un momentito. Así que bueno, pues fíjate que qué preguntas más sencillas, qué preguntas más básicas, están muy bien formuladas, me ayuda a mirar un poquito hacia adelante para que no hagamos trabajo doble, porque lógicamente si ahora identificamos un punto crítico y luego más adelante tenemos fases siguientes en las que bueno, pues estaríamos trabajando sobre el mismo peligro, pues ya mi sistema me dice no tengamos puntos críticos duplicados, sino que bueno, pues ya nos encargaremos en fases siguientes, ¿no? Y además me salta la alarma de decir, oye, si en tu sistema no tienes establecido medidas de control específicas para estos peligros, reformula tu plan de análisis de peligros, reformula tus programas de prerequisitos porque lo estás necesitando. Yo creo que son 4 preguntas muy básicas, pero que hay que saberlas interpretar muy bien y que hay que tener cierto manejo a la hora de analizarlas, a la hora de deducir la respuesta. Y en este momento es donde yo te digo, oye, cuando estés contestando a estas preguntas, no contestes tan básicamente con un sí o un no, sino que intenta ir razonando tu respuesta. Por eso, bueno, pues si haces uso de un formato de trabajo donde, bueno, pues te permita un campo de texto y ir razonando esa respuesta, pues vas a poder luego configurar tu plan de análisis de peligro de una manera mucho más eficaz. Y ahora déjame que te voy bueno, pues a describir, a recordar realmente qué es un punto crítico de control, porque bueno, ya a través del árbol, para que de esta manera cuando también a través del árbol de decisiones te defina que ese caso concreto es un punto crítico de control, pues tengas estas reglas básicas que de esta manera, bueno, pues como para ratificar que efectivamente este punto que el árbol de decisiones te ha determinado que es crítico, pues que también lo podamos ratificar con estas deducciones básicas. Si la medida de control no puede utilizarse en esa fase que nosotros estamos analizando, dicha fase no debería considerarse punto de control para ese peligro significativo. Si la medida de control puede utilizarse en la fase que se está analizando, pero también más adelante, y existe otra medida de control más adelante en otra fase, la fase que estamos analizando no deberíamos considerarla punto de control, porque aquí el objetivo no es duplicar punto de control crítico. Y luego, si determinamos si una medida de control en una fase se utiliza en combinación con otra medida de control en otra fase para controlar el mismo peligro, ambas fases deberían considerarse puntos de control. Así que bueno, estos son como unas reglas básicas para asegurarnos también que tenemos bien definido para el punto de control. Y las características básicas que hacen que este punto crítico de control sea inconfundiblemente crítico es que tengamos una causa-efecto sobre el peligro identificado, que las fases siguientes del proceso no me añadan este nuevo peligro de forma significativa, que el peligro no tenga posibilidad de eliminarse o reducirse posteriormente a lo largo del proceso, que la fase o la etapa hayan sido diseñadas específicamente para eliminar o reducir a niveles aceptables este peligro,
que en situaciones descontroladas descontroladas sobre este punto crítico, el peligro produzca alimentos potencialmente no seguros, es decir, si tenemos situaciones descontroladas, hemos perdido el control, pues me estaría produciendo alimentos no seguros para su consumo. Y que, por supuesto, la regla número 1 es que el punto crítico de control tiene que ser medido, tiene que ser medible y tener la capacidad de poderlo medir a intervalos de tiempo definidos. Si no es medible, no sería punto crítico de control y tendríamos que reformular todo el análisis que estamos haciendo. En definitiva, al final, el punto crítico de control lo que nos va a establecer es la diferencia entre lo aceptable y lo no aceptable, o el producto inocuo o un producto no inocuo. Y ahora todo esto que te he mostrado, que te he ido explicando a lo largo de este episodio, te lo voy a transmitir de la misma manera, pero ahora con un ejemplo real, ¿vale? Es un ejemplo, una industria, imagínate una industria donde estamos produciendo ensaladas preenvasadas, que serían las típicas bolsas de ensaladas, donde, bueno, pues estamos teniendo o hemos definido un diagrama de flujo, donde este diagrama de flujo, bueno, pues la recesión de todas estas materias primas, ¿no? Las verduras y los ingredientes que estamos recibiendo, donde vamos a lavar y desinfectar estas verduras, procedemos a su corte y mezcla, el envasado y sellado y almacenamiento en frío. Digamos que esto sería un diagrama básico para que vayamos teniendo o podamos visualizar este ejemplo. El objetivo es que garanticemos la seguridad alimentaria de todo este producto final mediante la identificación y el control de todos los peligros que en cada una de estas fases vamos a identificar. En este caso, pues nosotros podemos identificar peligros potenciales, como puede ser a nivel microbiológico, pues, ¿vale? Yo este ejemplo te lo estoy haciendo muy básico, pero bueno, para que podamos visualizarlo, ¿vale? En este caso hemos dicho que podemos detectar peligros potenciales que pueden ser a nivel microbiológico, pues por ejemplo presencia de bacterias como Salmonella, E. coli, Listeria. A nivel químico, pues residuos de pesticidas. A nivel físico, pues restos de piedra, fragmentos de metal, fragmentos de plástico. Es decir, nosotros vamos identificando todos estos peligros potenciales. Vamos elaborando nuestro análisis de peligro, es decir, vamos determinando con qué probabilidad podemos encontrarlo, qué gravedad tendría si apareciese este peligro y así pues vamos determinando si son peligros significativos, si son peligros que controlamos con nuestros programas de prerequisitos y vamos a llegar a una serie de conclusiones. En este caso, para continuar con este ejemplo, hemos dicho, oye, pues tenemos una etapa que pensamos que es crítica porque es un peligro significativo, que sería el lavado y desinfección de las verduras. Es decir, nosotros hemos identificado que es crucial que se lleve a cabo un correcto lavado para reducir este peligro microbiológico y eliminar contaminantes físicos que puedan estar en la verdura. Y en este caso, bueno, pues vamos a centrarnos en el peligro microbiológico y hemos dicho es significativo. Venga, pues vamos a pasarlo por el árbol de decisiones. Hemos dicho que son 4 preguntas y yo, bueno, pues te voy a exponer este ejemplo. En esa primera pregunta donde me dice, ¿se puede controlar el peligro significativo a un nivel aceptable con programas de prerequisitos? Bueno, pues en el lavado es verdad que existen peligros significativos porque nosotros tenemos que reducir la carga microbiana que tengamos en esas verduras y que realmente, bueno, pues no tenemos un programa de buenas prácticas específico o no tenemos un programa de prerequisitos específico donde vayamos a controlar este peligro. No me sirve a través del programa ni de agua potable, ni me sirve de limpieza, ni mantenimiento, ni me sirve de proveedores, sino que yo tendría que controlarlo a través de un programa específico, ¿no? De lavado de verduras. Con lo cual, en este caso, mi respuesta era que no tengo un buen programa implantado y voy a necesitar un programa, ¿no? Con lo cual, al ser mi respuesta que no, me está llevando el árbol a la segunda pregunta. ¿Podríamos eliminar o reducir este peligro a niveles aceptables? Bueno, pues sí, porque si yo ya me defino un programa específico de control para esta fase, lo que yo estoy definiendo son controles específicos para reducir el peligro significativo a través del lavado y desinfección con un agua tratada durante un tiempo específico, ¿vale? Con lo cual mi respuesta es que sí, que yo en esta fase voy a implantar un programa específico, un control o unas medidas de control específicas para reducirlo.
Tendríamos una tercera pregunta, ya que hemos dicho que sí, pasaríamos a esta tercera pregunta y me dice, ¿tengo un paso o fase posterior que me va a prevenir, eliminar o reducir ese peligro significativo a niveles aceptables? Bueno, pues ya sabemos que no, porque como previamente teníamos sobre la mesa ese diagrama de flujo, ya sabemos que tras el lavado de la fruta pasamos al corte, al mezclado y al envasado. Ya sabemos que en fases siguientes no hay ningún tratamiento, no hay ningún proceso que me ayude a poder eliminar, prevenir o reducir esa carga microbiológica, con lo cual ya sabemos en esta pregunta número 3 que no, y es la que me lleva a la cuarta, ¿no? Ya sabemos que no tenemos más adelante ninguna fase, con lo cual vamos a centrarnos en esta concreta que sería el lavado. Y me preguntan esa cuarta pregunta, ¿en esta fase específica voy a eliminar, prevenir o reducirlo a nivel aceptable? Pues ya hemos terminado, porque la respuesta es que sí, que justo esta fase está diseñada para eso en concreto, para reducir y eliminar el peligro significativo, con lo cual claramente este peligro significativo estaría definido como punto crítico de control. Con lo cual, el lavado y desinfección sería un punto crítico de control que nosotros vamos a tener que implantar con medidas específicas y donde pasaríamos ya a la siguiente fase dentro de este plan de análisis de peligro. Recordad que el árbol de decisiones estaba en la fase número 7 o en el paso número 7, pues nosotros iríamos al paso número 8, donde ya vamos a establecer, a definir todo ese cuadro de gestión que sería necesario implantar para controlar correctamente este punto crítico. Como no quiero dejarte tampoco este episodio del podcast aquí cortado, aunque este episodio estaba destinado específicamente a que supiésemos deducir correctamente las respuestas de las 4 preguntas del árbol de decisiones, sí que te quiero exponer brevemente qué tendríamos que hacer cuando ya hemos identificado ese peligro significativo, esa fase la hemos identificado como punto crítico de control, pues vamos a necesitar establecer un sistema de vigilancia. En este caso, este sistema de vigilancia para asegurarnos que el punto crítico está correctamente controlado, pues mira, te voy a dar unos trucos básicos, o te voy a dar unas partes mínimas o básicas que son fundamentales que definas para que así no te dejen ningún aspecto atrás. En primer lugar, nosotros tendríamos que definir qué es lo que estamos controlando. En este caso es definir con detalle cuál es el peligro que estamos controlando y en qué fase se encuentra ese peligro. En este caso lo que estamos controlando es la reducción de la carga microbiológica en esa verdura en la fase de lavado y desinfección. Luego una siguiente pregunta que te tendrías que hacer es ¿quién va a llevar a cabo esa vigilancia? Yo creo que es muy sencillo responder, es decir, que asignemos a las personas responsables que van a ser las que controlen este punto de control. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, ¿cómo va a realizar esta vigilancia? Pues si va a necesitar para ello, bueno, pues una instrucción técnica. Es evidente que tendríamos que darle una formación a estas personas que hemos asignado, a ese quién, pues luego le daremos una formación. Luego tendríamos que responder el cuándo, es decir, este control, cada cuánto tiempo voy a medirlo, voy a controlarlo. ¿Y cuál es el resultado de medición? Yo tengo que cuando obtenga esos resultados de medición, previamente yo he establecido el límite crítico. Yo tengo que saber cuál es mi valor que me diferencia el bien del mal. Es decir, yo tengo que saber si cuando he tomado esa medida está dentro de mis valores tolerables que me están garantizando que mi punto crítico está correctamente controlado. ¿Con qué? Es muy importante también esta parte porque nosotros debemos de definir correctamente si estamos necesitando hacer uso de equipos de medida perfectamente calibrados, perfectamente verificados, que sean con garantías para que el resultado que me está dando esté dentro de los límites establecidos o en todo caso poder definir si este producto es aceptable o es no inocuo. Rápidamente y brevemente, por ponerte en ejemplo esta descripción de cuáles serían todas estas partes en las que tenemos que describir este control que hacemos del punto crítico, te lo voy ahora a mostrar a través del ejemplo que te he puesto del lavado y desinfección de fruta.
En este caso, el peligro significativo hemos dicho que sería reducir esa carga microbiológica. Tenemos un límite crítico, por ejemplo, pues nosotros hemos establecido un límite de tener un nivel de cloro de 50 ppm con una temperatura de agua de 5 grados y un tiempo de contacto mínimo de la verdura con el agua de 2 minutos. Nosotros ya validamos que con estos 3 parámetros garantizamos esa reducción microbiológica o esa carga microbiológica en las verduras. El que hemos dicho que estamos monitoreando el nivel de cloro, la temperatura y el tiempo. El cómo, pues a través de una medición, pues que tengamos un fotómetro, por ejemplo, de sonda, que tengamos un termómetro y que tengamos un reloj de tiempos. El cuándo, pues podemos decir, oye, pues yo lo voy a controlar al inicio, al final y cada 2 horas de nuestro turno de trabajo o cada vez que cambiamos de lote. Ahí ya nosotros es donde tendríamos que definir con qué frecuencia haremos este control. ¿El quién lo va a realizar? Bueno, pues podríamos decirlo, va a ser el responsable de producción o el responsable de cada una de las líneas, pero en definitiva tendríamos que definir quiénes serían estas personas responsables. Y ahora yo le voy a añadir qué acciones correctivas tendríamos, que en este caso es cómo vamos a actuar en caso de que nos demos cuenta que la medición que estamos teniendo me da lugar a pensar que posiblemente este producto no haya sido correctamente desinfectado. Pues tendríamos que establecer una serie de pautas para corregir el punto crítico que no está correctamente bien medido. Puede estar bien medido, perdón, pero el resultado no es satisfactorio. Pues entonces nosotros establecemos acciones correctivas para este caso, que como pueden ser dejarlo durante más tiempo, añadir cloro, reprocesar el producto, destruirlo, etcétera. Con lo cual, bueno, pues aquí es muy importante que establezcamos acciones correctivas para cada uno de los casos. Y ya por último serían 2 pasos últimos que necesitaríamos, que sería el establecer las actividades de verificación. En este apartado lo que tenemos que describir son las actividades que se van a llevar a cabo para comprobar que el punto crítico de control está correctamente controlado, valga la redundancia, y está siendo eficaz. Normalmente lo realiza otra persona distinta a la que está llevando el control o el monitoreo de este punto. Pero bueno, igualmente ambas personas pues tienen que recibir su formación apropiada, etcétera, etcétera. Y ya por último serían los registros, es decir, dónde vamos a dejar contemplado todo el monitoreo, toda la verificación, el control de este punto y donde se quedaría pues la verificación, en fin, todos los registros que me sustentan la evidencia de que tenemos el punto crítico correctamente controlado. Bueno, ahora ya con esto sí que es verdad que habríamos terminado, pero déjame que te haga unas reflexiones finales, ¿vale? Para que, bueno, recapitulemos un poquito todo lo que hemos visto. Hemos visto que este árbol de decisiones nuevo del Códex publicado en el año 2023 tiene un enfoque mucho más lógico y mejor estructurado. Es una guía que me está ayudando, este árbol es una guía que me ayuda a establecer un enfoque sistemático, estandarizado, para que todos aquellos peligros que nosotros hemos determinado que son significativos podamos diferenciarlos dentro de esa significancia si serían críticos o no. Es verdad que el Codex nos ha adaptado a unas necesidades actuales esta reciente publicación, nos ha incluido esta revisión del árbol que responde a retos que la industria alimentaria requiere ya actualizar. Se han incorporado también en este documento, que te invito a que lo leas con detalle, se han incorporado riesgos emergentes, se ha simplificado su uso, en fin, está muchísimo más actualizado. Ya por último, hemos visto ese impacto práctico que tendría dentro de nuestro sistema de gestión de inocuidad. Hemos visto cómo trabajar este árbol de decisiones, en este caso práctico, de producción de ensaladas preenvasadas, y hemos visto a través de este ejemplo cómo se puede controlar este punto crítico y cuáles serían todos los aspectos que nosotros tendríamos que definir. Y ahora te voy a hacer una llamada a la acción. Y es que quiero dejarte algunas acciones concretas que tienes que poner en práctica. En primer lugar, conoce y utiliza este árbol de decisiones con detalle. Si formas parte del equipo de seguridad alimentaria, asegúrate de que has entendido bien cómo funciona este árbol y has entendido cómo aplicarlo a todos tus peligros significativos. Si no estás familiarizado, bueno, pues te invito a que entres en una formación más detallada y concreta de lo que sería la implantación de un plan de análisis de peligro. También te llamo a que revises la revisión más reciente de este Códex Alimentario, porque bueno, no solo incluye este árbol de decisiones, sino que es verdad que es un documento actualizado en su totalidad.
Con ello, bueno, pues evalúa y actualiza todos tus procesos, asegúrate que se están reflejando todos estos cambios, identifica tus áreas de mejora, establece medidas claras, concretas para monitorear y para controlar tus límites críticos, que por supuesto estén bien definidos. Comparte tus conocimientos. Yo lo hago aquí a través de este episodio, lo hago a través de mi canal de podcast. Bueno, pues habla con todos tus colegas, tus compañeros, comparte la formación sobre este árbol de decisiones y bueno, pues al final fortalece y madura tu plan de análisis de peligro. Y ya te pido, bueno, pues que participes en esta conversación, que no sea este episodio en una única dirección, sino que, oye, me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia en el uso del árbol de decisiones, cómo lo has implantado, qué dificultades te ha entrañado dentro de tu diseño del plan de análisis de peligro. Y bueno, pues si me puedes dejar comentarios a través de las redes sociales, a través de mi correo electrónico, pues te estaré eternamente agradecida. Así que hasta aquí hemos llegado a este episodio donde hemos visto, como digo, cómo usar el árbol de decisión. Y ahora déjame que ya termine como siempre, en primer lugar dándote las gracias si has llegado a este punto. Para mí es muy importante que lo escuches siempre en su totalidad porque todo el episodio tiene información importante, no solo al principio, sino a lo largo de todo el episodio, pues intento darte información muy condensada y muy importante para mejorar tu sistema de seguridad alimentaria. Y bueno, pues pedirte que si ha sido así, si has llegado a este punto, si te ha resultado útil este episodio, que me lo hagas saber a través de una reseña, que desde la plataforma donde me estés escuchando pues puedas dejarme una reseña positiva para que así todos los oyentes pues consideren que bueno, pues mi podcast tiene calidad para poder ser escuchado. Por supuesto, necesito de tu apoyo porque para yo continuar con este proyecto, para yo poder continuar publicando semanalmente estos episodios, pues necesito de tu apoyo. Necesito que vayas a mi página web marifemontes.com, donde podrás descargarte los apuntes de este episodio y de todos los que voy publicando en mi podcast. A un precio muy bajo vas a obtener un documento cargado de muchísimo valor con planes de acción de cada tema que estamos tratando que vas a poder usar dentro de tu sistema de seguridad alimentaria. Así que bueno, pues sería tu forma de apoyarme pues a través de las reseñas y de las descargas de los episodios, de los apuntes de cada episodio. Y sin más, muchísimas gracias por escucharme. Espero que bueno, pues haya podido servirte de ayuda este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!